Este jueves, en Política y otros datos. El gran éxito del huachicol es que prácticamente todos consumimos combustible. El huachicol ha estado presente hasta convertirse en una vasta red de complicidad entre autoridades y crimen organizado. Los trabajadores petroleros comenzaron a tener como costumbre sustraer combustible, una manera de robo hormiga. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza en el sexenio de AMLO, según el INEGI. También juzgadores aparecen en acordeones. Los multan, pero ganan la elección. Y Delta y Aeroméxico piden una prórroga y American acusa a México de arbitrariedad. Es jueves 14 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Califiquen este podcast en la plataforma en la que nos escuchan. Regálenos sus 5 estrellas para poder traerles siempre la mejor información. Hoy está conmigo Diana Gante, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Gonzalo. Buenos días. Todo muy bien. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, antes de pasar con la información del día, les queremos contar que el episodio de esta semana de Política y otros datos con nuestra querida Mariel Ibarra sobre el huachicol, cómo se originó este delito, la forma en la que está configurado el mapa criminal y de qué manera, de acuerdo con expertos, se puede erradicar. Es un tema muy interesante porque el gobierno pasado dijo que ya no había huachicol en el país, pero, ojo, porque es la segunda actividad más rentable para los cárteles en México. Yo nada más veo como Diana mueve la cabeza porque el huachicol existe y existe mucho, ¿no? Existe y existirá porque no hay una estrategia real, pero bueno. Bueno, pues eso hay que escucharlo también de parte de los expertos ahora que le vayan a dar play a Política y otros datos, terminando desde luego de escuchar este daily. Y bueno, como les hemos comentado desde hace algunos días, el INEGI dio a conocer por primera vez desde su trinchera la medición de la pobreza multidimensional. Este era un ejercicio que anteriormente llevaba a cabo el Coneval, que bueno, finalmente se extinguió mediante una reforma constitucional, y los resultados, de acuerdo con el instituto, es que por lo menos 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. El año pasado hubo 38.5 millones de personas en situación de pobreza, mientras que en 2018, al inicio de la administración anterior, había casi 52 millones de personas en esa situación. Efectivamente, Gonzalo, fíjate que esta condición de pobreza disminuye justo en el sexenio de López Obrador, y bueno, hay que recordar que en esta administración fue en donde empezaron a retomarse los programas sociales, diversas ayudas para diferentes grupos poblacionales, desde escuelas, que se aumentaron las becas, hasta personas de la tercera edad, mujeres. Entonces, bueno, la percepción de la pobreza cambió también gracias a estos programas que, bueno, también tendrán sus cuestionamientos porque al final es dinero del erario. Correcto. Y bueno, hablamos de que 13 millones de personas salieron de la pobreza en ese periodo, 2018-2024. Sin embargo, todavía 3 de cada 10 mexicanos viven en pobreza en estos momentos, es decir, campanas al vuelo no se pueden echar todavía. El reto es muy significativo, particularmente porque si bien en términos generales hay menos pobreza en México, la población vulnerable también aumentó y la carencia por acceso a salud se duplicó. Ojo, entonces, según la medición, durante el sexenio pasado, esta vulnerabilidad por carencias sociales pasó de 16% a 34%. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos una de cada 3 personas tiene dificultades, en este caso de salud, para recibir atención médica. Así es. Fíjate que esta población vulnerable
pues al final todo este grupo de carencias sociales son personas que, a pesar de que tienen ingresos por arriba de lo que conocemos como el mínimo, no pueden ejercer al menos uno de los 6 derechos fundamentales básicos para vivir, como el acceso a la salud, o no tienen registro en seguridad social, no pueden cubrir las necesidades de educación mínimas, tampoco el acceso a la vivienda, la alimentación, que es básica, pueden adquirir alimentos, pero no son lo suficientes para pues una nutrición balanceada, real, y servicios básicos como gas, electricidad. Alguno de estos componentes les falta o les falla. Correcto. Pese a las transferencias de recursos, pese a los programas sociales, el año pasado casi 42 millones de personas tuvieron alguna de estas carencias que ya mencionaste, 4 millones más que en 2022 y más de 9 millones adicionales que en 2018. Más de 34% de la población, como les decíamos, no tuvo acceso a servicios de salud. Estamos hablando de 44 millones de personas. Ahora, la cifra es menor a la registrada 2 años atrás, cuando fueron 50 millones quienes tuvieron esta carencia. Sin embargo, lo que nos muestran estos datos, en resumen, es que si bien hay un avance en materia general respecto a la pobreza o el número de pobres que hay en nuestro país, las carencias todavía prevalecen. Hay un número bastante importante, un porcentaje muy significativo de mexicanos y de mexicanas que no tienen acceso a todos los derechos y a todos los servicios básicos, que las brechas se han incrementado también, como lo hemos platicado en algunos otros episodios de este podcast. Así es que, bueno, ahora sí que hay una parte positiva y hay partes también todavía bastante negativas, Diana. Así es, fíjate, Gonzalo, que finalmente estos datos nos muestran que entre el inicio y el final del sexenio de López Obrador se nota que la población que, reiteramos, no tuvo acceso a la salud pública, se duplicó, pasaron de 20 millones de personas a 44 millones de personas. Esto pese a la presunción del Sistema Nacional de Salud como el de Dinamarca y la sustitución de los programas de salud que se tenían en sexenios anteriores y que supuestamente tendrían la finalidad de afiliar a más personas que por cuestiones laborales no podían estar inscritas en el IMSS o en el ISSSTE. Entonces, bueno. Correcto, pues así los datos que presenta por primera vez el INEGI. Vamos a regresar, esto parece un viaje en el tiempo, porque mucho platicamos antes de la elección judicial de hace unos meses de los famosos acordeones. Estos acordeones que fueron repartidos antes de la elección del 1 de junio, en los que por la complejidad de estos comicios, ya sabes, si fueron de los pocos que fueron a votar aquella tarde, recordarán que había que elegir entre varios nombres, muchos de los cuales pues ni siquiera conocíamos. Los partidos realizaron estos acordeones para poder facilitar entre su militancia y también entre varias personas de la población, que pudieran elegir a quienes ellos estaban buscando que quedaran en cargos del Poder Judicial que son relevantes. Bueno, resultaron un buen negocio para por lo menos 120 juzgadores que fueron electos, esto pese a las sanciones. Fíjate, Gonzalo, que este tema de los juzgadores es muy controversial porque aparte las multas en algunos casos se vuelven simbólicas. Hay multas que van desde los 1,800 pesos. Hay otras que pueden ser un poco más significativas que sí alcanzan los poco más de 127,000 pesos, pero pues los juzgadores que hayan sido ahora sí que ganones de esta elección y de estos acordeones, al final tendrán hasta facilidades de pago, ahora sí que en abonos chiquitos, y en 1 o 2 meses de trabajo podrán liquidarlas. El costo-beneficio de aparecer en estos listados parece que al final de cuentas resultó algo positivo para quienes buscaron un cargo de elección popular, de acuerdo con Xóchitl Pimienta Franco, analista política y profesora del TEC de Monterrey. En realidad, pues estas multas, estas sanciones, pues resultan irrisorias con el efecto y con el nivel de cargo que finalmente ocuparán muchas de estas personas. Por ejemplo, para el cargo de magistrado, ya sea para la Sala Superior o la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fueron sancionadas 12 personas y las multas de haber aparecido
en estos acordeones oscilan entre los 3,000 y los 88,000 pesos. Pero, por ejemplo, la remuneración mensual de estos magistrados supera actualmente los 160,000 pesos. Así es que haber, entre comillas, comprado un lugar en estos acordeones y con ello un espacio en el Poder Judicial, sin duda resultó un muy buen negocio. Y eso es para los magistrados, porque fíjate que todos los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia también fueron sancionados. Los que o las que tuvieron las multas más altas fueron Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel, Sarirene Herrerías y María Estela Ríos, quienes deberán pagar, y lo digo en el mismo orden en el que lo mencioné, 127,000, 95,000, 69,000 y 63,000 pesos respectivamente, cifra que podrán cubrir tranquilamente, como ya mencionábamos, en pagos, y la verdad es que será muy sencillo porque sus ingresos mensuales serán de más de 137,000 pesos. Correcto, en el caso de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, pues hay multas que van desde los 27,000 a los 146,000 pesos. Los 59 magistrados de circuito y jueces de distrito electos tuvieron multas que van de los 7,000 a los 40,000 pesos. Los primeros, los magistrados de circuito, ganan más o menos unos 152,000 pesos mensuales. Los jueces de distrito están más o menos en 139,000. Entonces, en realidad no hay, ¿verdad?, un golpe al bolsillo para todas estas personas que aparecieron en los famosos acordeones con los cuales, pues, repito, se les facilitó la llegada al Poder Judicial de la Federación o, en algunos casos, mantener el cargo. Y bueno, en la misma materia judicial, pues los nuevos ministros aseguran que se recortarán el salario y también se van a ajustar el cinturón en el presupuesto 2026. El pasado martes, en una sesión privada, los ministros de la Corte avalaron un proyecto de presupuesto 8% superior a 2025 en términos reales, casi 13% más en términos nominales. Estamos hablando de unos 6,000 millones de pesos, pero según alertó la ministra Lenia Batres, se habrían aprobado para 2026 remuneraciones superiores a los de la presidenta de la República, y es por eso que ayer mismo Hugo Aguilar, el ministro presidente electo de la Suprema Corte, garantizó que en cuanto lleguen los nuevos ministros y se integre el órgano de administración judicial, se va a ajustar este presupuesto, estos más de 6,000 millones de pesos que se habían solicitado adicionales para el próximo año, y no solamente eso, dice, se van a bajar el sueldo. Y bueno, SPIN de FEMSA busca ya una licencia bancaria y apuesta por los clientes de más bajos recursos. SPIN, que pues es el negocio financiero de FEMSA, también dueño de operador de OXXO, ya que no hace FEMSA en este país, que no domina y que no controla, pues bueno, va también ahora por un crecimiento en el sector financiero. Fíjate, Gonzalo, que dentro de esta incursión financiera que tendrá FEMSA a través de SPIN, van a solicitar formalmente una licencia bancaria con la que buscarán ofrecer servicios financieros como temas de créditos, ahorros a gente de menores recursos que puedan necesitar pequeñas cantidades de crédito y se les puedan otorgar. Correcto, ya una licencia bancaria le permitirá a SPIN ofrecer productos como la nómina, al tiempo que le permite al negocio apalancarse todavía más. También una de las ventajas que tendrá SPIN frente a otros competidores es la infraestructura que ya ha construido OXXO por años. Más de 80 millones de mexicanos pasan por un OXXO al mes, y me parecen pocos, y más de 13 millones pasan por uno al día. Entonces, de ese tamaño es la posibilidad financiera que FEMSA tiene sobre la mesa y por la cual ha apostado fuerte o está apostando fuerte en el caso de SPIN. Además, Gonzalo, previamente SPIN ya tenía una licencia fintech, la cual ya le quedó corta al negocio, porque actualmente ya tienen más de 14 millones de usuarios dentro de su tarjeta de débito que tú puedes solicitar en un OXXO, y más de 50 millones en su programa de lealtad, de esta tarjeta de puntos que puedes tener para hacer compras en la tienda. Entonces, pues bueno, su ambición es grande. Correcto. Y bueno, también hablando de empresas, aunque en una nota no tan positiva, la alianza de Delta y Aeroméxico, que permitió que expandieran sus rutas aéreas en México y Estados Unidos, y con la cual funcionan prácticamente como si fueran una sola aerolínea, tiene problemas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
y pues las empresas ambas están buscando mantener su inmunidad antimonopolio. Esto porque el Departamento de Transporte estadounidense propuso ponerle fin a este acuerdo entre las aerolíneas y bueno, estas ya se pronunciaron en contra, están peleando pues con mucha firmeza el que les arruinen esta alianza que de nuevo les ha resultado muy productiva en los últimos años. Fíjate que en un documento presentado a las autoridades estadounidenses, Delta y Aeroméxico solicitaron ampliar la fecha de plazo que tenían hasta el 25 de octubre hasta 28 de marzo del próximo año, con la intención de revisar si este objetivo se podía cumplir o no y sobre todo pues garantizar las ganancias que van a dejar las temporadas de vacacionales de invierno. Entonces bueno, habrá que ver qué sucede si se otorga este plazo y qué sucede en marzo. Y desde luego el asunto se ha complicado porque American Airlines, uno de los competidores principales de ambas aerolíneas, ya pidió al Departamento de Transporte que no se renueve esta inmunidad antimonopolio. Y bueno, las autoridades estadounidenses dijeron que las prácticas del gobierno de México no permiten la entrada de nuevos competidores al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no se priorizaron los acuerdos previamente establecidos al trasladar las operaciones de carga del aeropuerto de la ICM a la AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También el Departamento de Justicia estadounidense dijo que quiere disolver la alianza de Delta y Aeroméxico porque pues las autoridades mexicanas simplemente han puesto barreras de todo tipo para la competencia de otras empresas estadounidenses aquí en el país. La verdad es que sí es un caso además muy paradigmático, ya que pues Aeroméxico, sabemos, es en estos momentos la empresa o la aerolínea mexicana más sólida de las que quedan, ¿verdad?, que operan en el mercado estadounidense. Entonces, sin duda será un caso a revisar en los próximos días, pero ¿qué te parece si nos vamos ya con una nota positiva, Diana, en medio de toda esta información? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Diana, la adopción masiva de energía solar en México, tú lo sabes muy bien, enfrenta la falta de inversión. Instalar paneles fotovoltaicos no es necesariamente el negocio principal de muchas empresas, requiere de capital que compite con otras prioridades. Sin embargo, pues hay empresas, por ejemplo Finsolar, que han propuesto algunas soluciones para eliminar este freno. Fíjate, Gonzalo, que dentro de este modelo financiero que tienen las empresas, por ejemplo, en Estados Unidos ha permitido el despliegue masivo de energías renovables, pues más de un tercio de los proyectos de energía renovable que ya existen en ese país se han financiado a través de estos beneficios fiscales que ha promovido el gobierno. Y quiero recordar al auditorio que pues de alguna manera podrían estar en riesgo con las políticas de Donald Trump, que no es muy optimista en cuanto a las renovables, pero bueno, habrá que ver si estos programas funcionan y de alguna manera si esto puede funcionar también aquí en México. Correcto, uno de los modelos financieros que ha sido clave, por ejemplo, en Estados Unidos para el despliegue masivo de energía renovable y que se puede replicar en nuestro país es el llamado Tax Equity. Básicamente este es un modelo que permite que un tercero con capacidad fiscal, el inversionista, aporte capital a un proyecto renovable y a cambio reciba los beneficios fiscales asociados, principalmente deducciones y algunos créditos que la ley otorga por invertir en estos equipos y generación de energía limpia. Esa entrada de capital además reduce la necesidad de recurrir a la propia caja de la empresa o a una deuda tradicional, bajar también el costo del proyecto y acelerar, ¿verdad?, la adopción y los beneficios de la energía sustentable. Tú lo sabes muy bien, Diana, en el sector energético mexicano, una de las principales patas de la que cojea sobre todo muchas empresas es el acceso a energía limpia y además constante y suficiente. Fíjate, Gonzalo, que este esquema es interesante porque las empresas, y para aterrizarlo y quienes nos escuchan lo pueden entender de una manera más fácil, si tú tienes los recursos, tú eres el desarrollador, quien financia, instala y opera esa central renovable o esos paneles solares según sea el requerimiento, y tú me vendes la energía a mí a un precio, a una tarifa pactada por determinado tiempo, y esos ahorros que yo voy teniendo, pues bueno, son un beneficio obviamente para mí como consumidor, tengo acceso a energía limpia y tú
pues bueno, también te haces de estos beneficios fiscales que puede otorgar el gobierno. Así que es un ganar-ganar. Es utilizar la ley fiscal a favor de las energías renovables, a favor de un método de inversión pues más inteligente para poder reducir los costos. En fin, creo que es una muy buena noticia. Échenle el ojo de verdad a esta información y otra más que tenemos en Expansión ESG. El tema de las finanzas sostenibles y la energía renovable van muy de la mano, así es que de verdad chequen todos los artículos, todas las notas que están disponibles ahí y en expansión.mx. Diana, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de jueves. Al contrario, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nos estamos escuchando pronto. Y como les dije, toda esta información y más está en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.